Voy a colocar la presentación. Vamos a comenzar con el primer tema de este cómputo, que es la responsabilidad parental. En este caso, ustedes posiblemente, permítanme, creo que ya lo van a ver en pantalla. Bien, es muy posible que ustedes este tema de la responsabilidad parental la puedan llegar a conocer como patria potestad, o alguna vez ustedes han escuchado este término que coloquialmente se utiliza para poder determinar quién se queda al cuidado de los hijos. En este caso, quién tiene la representación de los hijos. En esta clase vamos a ver qué es la responsabilidad parental, cuáles son los elementos que conforman esta responsabilidad parental, cuántos procesos familiares, o sea, procesos legales, cuya jurisdicción se puede conocer dentro de los juzgados de familia, pueden devenir de esta responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental también puede ser conocida y que posiblemente ustedes lo hayan escuchado como autoridad parental, pero la responsabilidad parental no solamente implica autoridad. De hecho que tanto el término patria potestad como el término autoridad parental han sido modificados. Primero, porque el término patria potestad viene de pater, que significa padre, dejando a un lado que la responsabilidad parental también es ejercida por la madre. Entonces, por un tema de género, de inclusión, de quizás tener un término que sea más apropiado para lo que nosotros estamos definiendo, se ha modificado y luego se comenzó a utilizar el término autoridad parental. Sin embargo, y más adelante lo vamos a ver, el hecho de poder ejercer la responsabilidad parental no significa autoridad. Y vamos a ver cuál es la función que tienen los padres respecto de los hijos. Porque precisamente, si ustedes recuerdan las exposiciones y los últimos temas que nosotros estuvimos viendo el cómputo pasado, tienen que ver con la filiación, es decir, este vínculo que une a los padres con los hijos, padres y madres con los hijos. ¿Por qué era tan importante este tema de filiación? Yo se los mencionaba, porque de aquí devienen demasiados procesos. No solo aquellos que tienen que ver con el origen de la filiación, es decir, impugnación de paternidad, reconocimiento voluntario, declaración judicial de paternidad, entre otros. Y ya vamos a ver eso. Por eso era tan importante este tema y bueno, posiblemente esté hablando muy rápido toda esta sesión, pero son tantos los elementos que incluyen esta parte de la autoridad parental y se relaciona tanto con otros procesos que seguramente, bueno, sí o sí vamos a ver las próximas semanas alimentos, cuidado personal y otros procesos, pero de forma individual. Sin embargo, hay temas que vamos a ver en esta clase que no las vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo, porque ya nos queda poco tiempo para terminar el ciclo. Por eso yo les había mencionado cuando estábamos hablando de las exposiciones que seguramente la próxima semana vamos a tener una clase extra, como se los mencionaba ayer, en Derecho Individual y Colectivo, pero en esta materia sería virtual, no sería presencial, para aquellas personas que quieran que podamos hablar de algunos procesos y los requisitos, porque en la materia de Derecho, perdón, sería en la materia de... sí, derecho procesal de familia, ustedes únicamente van a ver cuáles son las instancias en las que pueden, que tienen jurisdicción de familia, quiénes pueden conocer, qué debe contener una demanda, pero realmente no se habla de los requisitos de cada uno de estos procesos y lamentablemente no se integra dentro de la planificación porque son tantos los procesos de familia que no daría un ciclo nada más para poder conocerlos todos. Es más, en la maestría que yo estuve llevando de Derecho de Familia, son 2 años de estudio y aún así no se terminan de ver todos los procesos, porque son bastantes y la doctrina ha cambiado tanto que han modificado algunos conceptos tradicionales de los procesos que nosotros conocemos actualmente. Pero más allá de eso, quiero que vayamos entendiendo el concepto específicamente de responsabilidad parental y cómo debe entenderse. Como les mencioné, se trata la responsabilidad parental que viene de esta idea de filiación. Ahora bien, vamos a pasar a la pregunta de metacognición y vamos a hablar un poco al final de esta sesión cuál es la relación que tiene la responsabilidad parental con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es decir,
¿para qué nos va a servir esta responsabilidad parental en el rol o en la responsabilidad que tenemos frente a los niños, niñas y adolescentes? Recuerden que cuando estuvimos definiendo los diferentes tipos de filiación, hablábamos de que para qué nos servía esta filiación, y era precisamente porque nos interesa cuáles son los derechos y cuáles son los deberes u obligaciones que devienen de esta filiación. ¿Cuál No dinero? sé si hay alguien que tiene encendido el micrófono, me hace el favor de apagarlo. Se los agradecería mucho para que no haya interferencia con lo que están escuchando los compañeros. Y bueno, entonces les decía que lo que nos interesa de la afiliación es poder demostrar este vínculo a través de una partida de nacimiento, de una prueba de ADN dentro de un proceso judicial o cualesquiera que sean otras pruebas, porque también esto ustedes lo van a ver en procesal de familia, que se puedan integrar a los procesos de familia para poder establecer esta filiación. Y de aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, a través de este reconocimiento de la filiación, de este vínculo que une a los padres con los hijos, es que vamos a entender cuáles son los derechos y los deberes que tienen. Entre uno de los tantos deberes que se deben cumplir como padre o madre son la responsabilidad parental. Y vamos a ver las definiciones que doctrinariamente se han establecido, cuáles son los elementos que conforman estas definiciones y cuáles deben modificarse. En este caso, Sara Montero Duval nos define la patria potestad, porque así es conocida en la doctrina aún. Nosotros ya lo conocemos como responsabilidad parental, ya no como autoridad. Y después vamos a ver por qué. Entonces, ahora se entiende que la filiación, o sea, el resultado de esta filiación, de este cumplimiento de derechos y de deberes, implica una responsabilidad de parte de la persona que está a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Cuando ustedes vean niñas y adolescentes, se van a dar cuenta que ya no se habla de padres y madres nada más, de aquellos quienes están obligados al cuidado de los hijos. Primero, porque hay un principio dentro de la Lepina que habla de la corresponsabilidad, es decir, que los padres, las madres son los responsables en un principio de los niños, niñas y adolescentes, pero luego en este principio, en esta idea de corresponsabilidad, tanto el Estado como todos los que formamos la sociedad también somos responsables de ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora ya no se habla nada más de que la responsabilidad del bienestar de los niños, niñas y adolescentes va a ser del padre o la madre. Ahora se habla de responsables. Se habla de que, por ejemplo, dentro de un proceso de niñez y adolescencia se puede establecer que el cuidado personal lo puede tener una abuela, lo puede tener un padrino, lo puede tener un hermano, lo puede tener un tío, tía, etcétera. Y esta persona va a ser responsable de este niño, niña y adolescente. Por eso es que ahora hablamos de responsabilidad parental. Entonces, Sara Montero Duval nos define este término que ahora nosotros conocemos como responsabilidad parental a la institución derivada de la afiliación. Eso ya lo tenemos claro, ya se los expliqué, que de esa responsabilidad familiar, perdón, parental, deviene de la afiliación y que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley otorga e impone a los ascendientes, en este caso al padre y a la madre, en un principio, con respecto de la persona y de los bienes de sus descendientes menores de edad. Es decir, la ley, en este caso el Código de Familia, que es como la ley especializada respecto a estos vínculos familiares, no solo nos da obligaciones o nos da derechos, sino que nos impone esta responsabilidad que debemos tener sobre nuestros hijos e hijas. En este caso también habla de que este cuidado, esta responsabilidad que vamos a tener no es solo sobre los niños, niñas y adolescentes, sino que también de sus bienes. ¿Por qué? Dentro de la responsabilidad parental, como ya lo he mencionado, existen 3 elementos y más adelante los vamos a ver. Ahorita solo se los voy a enunciar. La responsabilidad parental tiene 3 elementos: cuidado personal, representación legal y el tercero es la administración de los bienes. Más adelante les voy a explicar cada uno de ellos, en qué consiste y cómo se va a establecer cada uno de ellos. Entonces, vemos acá
elementos importantes como lo son, no solo el cuidado de las personas, es decir, de los niños, niñas y adolescentes, sino también la administración de sus bienes. No estamos hablando de que los padres, por ejemplo, si un abuelo fallece y le hereda propiedades, un carro, una casa, acciones de una empresa, una vaquita que le puede heredar, una moto, cualquier cosa que le pueda llegar a heredar a un niño, niña, adolescente, entonces va a ser administrado por los padres. Esto no significa que los padres van a poder enajenar estos bienes, significa que los van a administrar, porque los que tienen, quienes son dueños por esta herencia precisamente, siguen siendo los niños, niñas y adolescentes, pero por no ser mayores de edad no pueden tener ellos la administración de estos bienes. Entonces, por esto es que los padres, al tener representación legal de estos hijos, son ellos los que van a administrar estos bienes. Ya le puedo explicar bien estos elementos de forma un poco más despacio para que se vaya comprendiendo. Lo que quiero que ustedes vayan teniendo en mente es esta idea de que no solo el cuidado es a la persona, sino también a los bienes que pueda llegar a tener. Y otro elemento importante que no debemos perder de vista es que aquí nos menciona que estamos hablando de los descendientes menores de edad. Una de las características que tiene la responsabilidad parental es que va a ser ejercida por los niños, niñas y adolescentes desde el momento de su nacimiento hasta los 18 años, que se entiende que ya deja de ser un adolescente para ser una persona mayor de edad y a partir de ahí entonces va a convertirse en un adulto que puede disponer de sí mismo, de sus bienes, de su representación legal, va a tener capacidad procesal, etcétera. Todos estos efectos que tiene ya la mayoría de edad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, para esto es bastante obvio, pero tengo que mencionarlo. Se entiende que va a iniciar la responsabilidad parental desde el momento del nacimiento del niño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en aquellos casos en que no podemos demostrar la filiación porque este padre, que es más común el caso que en las mujeres, que este padre nunca asentó a este niño como hijo suyo? Entonces, legalmente nosotros no podemos esperar que vaya a ejercer la representación parental, porque no hay un vínculo legal, o sea, no se puede demostrar esta filiación si no existe un vínculo legal, a menos que, y aquí es donde viene la importancia de los procesos de familia, a menos que por un proceso de familia se pueda reconocer en sede judicial la existencia de este hijo y se pueda reconocer como hijo propio. De esta forma puede ser por una impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, declaración judicial, reconocimiento forzado, puede ser por una adopción al momento de un matrimonio. Hay diferentes causas que pueden dar origen a esta filiación. Entonces, al menos en los hombres, como les digo, es el caso más común, la responsabilidad parental va a comenzar o va a tener vigencia desde el momento en que puede reconocer legalmente a estos hijos. Ahora bien, el hecho de que no lo hayan reconocido al momento en que ha nacido no significa que no se puede llevar a uno de estos procesos que les menciono, se haga una prueba de ADN y después judicialmente se haga ese reconocimiento. También nos dice Belucio y nos define este término de patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que incumben a los padres en relación a las demás personas y a los bienes de sus hijos, que son menores de edad no emancipados. Este término de emancipación se refiere a aquellos hijos, este es un proceso que se da, es poco común aquí en El Salvador, pero que los hijos piden emanciparse, es decir, desligarse de esta responsabilidad parental o de esta autoridad parental que tienen, como era conocido antes, que tienen los padres sobre ellos, porque, por ejemplo, los intereses de los padres son contrarios a los de los hijos y estos hijos pueden demostrar que tienen madurez y capacidad suficiente para tomar decisiones propias. Por ejemplo, en el caso de que se pusiera en duda o existiera algún conflicto con los padres porque los padres quieren que el hijo lleve un tratamiento médico que no quiere llevar, quiere estudiar algo que el hijo no quiere, etcétera.
o que vaya, como les digo, intereses completamente en contra de los hijos, ellos pueden pedir ante una autoridad judicial poder emanciparse. Pero este proceso es bastante, bueno, es poco común, la verdad. Pero se trata, en este caso, de personas menores de 18 años, personas menores de edad. Y también Messineo nos define la responsabilidad parental como el conjunto de poderes en los cuales se actúa orgánicamente la función social confiada a los progenitores de poder proteger, educar e instruir a los hijos menores de edad en consideración a la falta de madurez psicológica y por consiguiente a su incapacidad de obrar. Este término, o más bien este concepto que nos da Messineo, si ustedes se dan cuenta, tiene un tinte bastante civilista, en el sentido de que ya no podemos decir que un niño o niña adolescente, por ser menor de edad, no tiene madurez psicológica o que no tiene incapacidad de obrar, porque esto hasta cierto punto es erróneo. Obviamente el derecho civil aún maneja estas ideas de que las personas menores de edad no tienen capacidad de obrar. Pero si nosotros vamos a ver la Lepina, que seguramente lo van a ver también en niñez y adolescencia, se van a dar cuenta que hay un principio de autonomía de las facultades. Permítanme, ya se lo puede leer exactamente como aparece. Pero lo que nos trata de decir permítanme, ya se lo leo. Se llama principio del ejercicio progresivo de las facultades. Lo que nos trata de decir este principio es que para poder ejercer estos derechos y estas garantías, los niños, niñas y adolescentes, mostrando que tienen cierta madurez, cierto conocimiento respecto de las decisiones o de las opciones que tiene para tomar decisiones, puede llegar a hacerlo sin necesidad de ser una persona mayor de 18 años. También que puede participar dentro de procesos legales. Y miren, este tema es bastante interesante porque significa ir en contra un poco de lo que dice el Código Civil, pero la verdad es que tenemos esta lepina, es decir, esta ley que nos menciona que ya la doctrina ha establecido que los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de poder formar parte de un proceso y lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 12 que dice que puede intervenir o puede ser escuchado, puede opinar respecto de todos aquellos asuntos que le puedan afectar, lo que significa que sí puede ser parte de un proceso que a este niño o niño adolescente le afecte. Y para esto hay todo un proceso que hacer y es bien complejo porque en los juzgados de familia no se hace. Se los menciono porque básicamente de eso versaba la tesis de la maestría y nosotros hicimos un estudio respecto de esto y en realidad los jueces lo que hacen es simplemente hacer preguntas de rutina que nada tienen que ver con el proceso. ¿A qué voy con todo esto? No crean que me estoy saliendo un poco del tema. Lo que les estoy tratando de decir es que es erróneo pensar que los niños, niñas y adolescentes, solamente por no tener 18 años, por no cumplir con esta formalidad, no pueden opinar, no pueden conocer de un proceso, formar parte, o sea, ser parte procesal de algún proceso o diligencia que pueda llegarse a conocer en el juzgado de familia. Pero esto en la práctica cuesta un poco poder llevarlo, poder aplicarlo más bien. Sin embargo, esta definición que nos dice Beniceo sí está un poco lejos de lo que ahora nosotros queremos o tratamos de poder implantar en el derecho de familia salvadoreño. Y no quiero que pierdan de vista esto. Recuerden que pasamos de una idea de que los niños, niñas y adolescentes eran objeto de derecho y ahora son sujetos de derechos, lo que significa que ellos también pueden opinar, tienen madurez psicológica y también pueden formar parte de ciertos procesos. Y bueno, pasando ya expresamente a lo que nos dice el Código de Familia, sí tenemos una definición y está en el artículo 106 del Código de Familia. Ok, está bien. Las personas que se han integrado posteriormente a la sesión, por favor, coloquen su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar al final de la sesión. No hay problema. Les decía entonces que la definición de lo que nosotros vamos a entender por responsabilidad parental está en el artículo 206 del Código de Familia.
Y nosotros lo vamos a encontrar ahí como autoridad parental, porque esta idea de llamarlo responsabilidad parental es nueva. O sea, el Código de Familia lo tenemos desde 1994 y esa idea de poder cambiar este paradigma de dejar de llamar autoridad a la función que ejercen los padres y las madres a poder llamarlo responsabilidad parental. Y nos dice, este concepto es bastante cercano a algunos de los que ya leímos anteriormente, así que no me voy a detener mucho en esta parte. Nos dice que es el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces, para que los protejan, eduquen, asistan y preparen para la vida y además para que representen y administren sus bienes. Todos los elementos que ya estuvimos hablando los contiene esta definición. Entonces, para poder hacer una definición más apropiada de la responsabilidad parental en virtud de la función social que se tiene, se entiende que es un conjunto de facultades instrumentales encaminadas al cumplimiento de los deberes y las obligaciones que la ley impone a los progenitores para con sus hijos, que, bueno, eso también ya lo estuvimos comentando. Ahora bien, esta responsabilidad parental tiene diferentes funciones, es decir, diferentes concepciones o consideraciones doctrinarias. Por una parte, hay una parte de la, perdón, por un lado hay una parte de la doctrina que lo considera como un poder de los padres. Recuerden que hablábamos de la autoridad parental. Entonces, al establecer este término autoridad, se entendía que entonces los padres eran los que tenían que corregir, que dar órdenes, que imponer a sus hijos lo que debían hacer, cuando en realidad, cuando vemos la definición, vemos que se trata de educar, de orientar, de preparar para la vida. Entonces, estos términos eran completamente incompatibles, por lo cual lo que se buscaba era poder establecer un término más apropiado. Y en, digamos, siguiendo la línea de este principio de corresponsabilidad del cual nos habla la Lepina, entonces lo vemos como que esta función que tienen los padres no se trata de autoridad, de mandar, de imponer, de castigar, de corregir, sino más bien es una función social que se le impone a los padres. No son los padres los que le van a imponer a los hijos. Es la ley la que le va a imponer a los padres la responsabilidad de ejercer la parentalidad de estos niños. Porque ya vamos a ver cuál es, si este término de autoridad, de responsabilidad parental es precisamente de interés público o privado. En este caso se entiende que de interés social y precisamente siendo la responsabilidad de los hijos, hijas, de los niños, niñas y adolescentes de interés social, es el Estado el que le da la función a los padres y a las madres para que puedan ejercer esta responsabilidad para con sus hijos. Entonces, no debemos entender mal creyendo que lo correcto es, o sea, dentro de este poder que tienen los padres, de poder imponer, de poder corregir, castigar, regañar a los hijos como responsabilidad parental, porque esa no es la función que prevé ni el Código de Familia, ni la Constitución de El Salvador, ni la Convención sobre los Derechos del Niño, ni ningún otro instrumento jurídico impone eso. Al contrario, lo que se busca es poder cambiar este chip en la mentalidad de las personas. También tenemos otra parte de la doctrina que nos dice que es una facultad natural, a partir del reconocimiento de la procreación y de la filiación, que es lo que ya hablamos, que da origen a la autoridad parental, y del conocimiento de las posibilidades de quien la ejercita. Es decir, si sabemos quiénes tienen la posibilidad de ejercerlo, entonces se entiende que existe la responsabilidad parental y que debe ser el reconocimiento de una facultad natural. Es decir, aquella persona que procrea va a ser la que va a cuidar a los hijos, la que los va a orientar, los va a guiar, les va a dar herramientas para que puedan vivir, para que puedan estar preparados para los problemas que hay que enfrentar en la vida, etcétera. Entonces se entiende como un hecho natural, porque históricamente se ha visto que, ya lo hablábamos las primeras dos clases, me parece, que el ser humano es un ser social por naturaleza, o al menos es una de las corrientes de pensamiento.
que se tiene que el hombre lo que busca es tratar de poder vivir en sociedad, poder hacer un contrato con los demás hombres, de poder vivir en sociedad y de esta manera pues se siente más seguro y bueno, tiene algunos otros elementos que ya tienen que ver un poco más con sociología. Sin embargo, la idea que nosotros retomamos es el hecho de que tener hijos implica desde que no tenemos conciencia de lo que es una familia, del hecho de proteger a los recién nacidos, de proteger a los niños, porque ellos son considerados como grupos socialmente más vulnerables. Entonces, esta facultad natural de la persona que ha procreado a estos hijos es de protegerlos. Lo que hace el Estado únicamente es imponerlo como una obligación, porque se ha visto que hay muchos padres o madres que se desentienden completamente de esta función, dejando a los hijos a la deriva. Y ya lo habíamos hablado un poco dentro de las exposiciones de algunos de ustedes, que mencionaban que cuántas veces no hemos visto niños, niñas o adolescentes en la calle, abandonados, trabajando, limpiando vidrios, vendiendo chicles o vendiendo alguna fruta o verdura en el mercado, precisamente por esto, porque hay padres que se desentienden completamente de esta obligación que le impone el Estado, que se llama responsabilidad parental, de hacerse cargo de estos hijos e hijas que ellos tengan. Y luego lo tenemos como una función, que en este caso pues ya lo vemos como algo que no está impuesto por la ley, sino que es una función de ejercer la protección de los hijos. Lo vemos como esta función natural que tienen los padres de decir, ok, es mi hijo, entonces mi responsabilidad y mi gusto es poder cuidarlos, estar para ellos, ayudarles con sus tareas, brindarles alimentos, ayudarlos a resolver problemas, etcétera. Tenemos como estas tres ideas dentro de la doctrina internacional y dentro de la doctrina de nuestro país también, porque se acoge esta idea de considerar la responsabilidad parental como una función. Entonces, es esto lo que nosotros vamos a entender como responsabilidad parental. Dentro de estas características que nosotros podemos notar de la responsabilidad parental, tenemos lo siguiente, y yo eso los había adelantado un poco en lo que hablábamos sobre la responsabilidad, perdón, que es de interés social o público. Como se los había mencionado, se cambió esta idea de autoridad parental a responsabilidad parental, porque en este caso ya es la ley, ya es el Estado, dentro de todo su engranaje, lo que hace es decidirle a los padres y a las madres, ¿ok? La familia es de interés social, es de interés público, entonces yo te estoy dando la responsabilidad de poder dirigir y orientar y cuidar y proteger a estos niños, niñas y adolescentes como una función obligatoria de los padres y de las madres. En caso de que no puedan ellos, por que estos niños estén en peligro con su propia madre o su propio padre, entonces ya tenemos otros procesos de familia a los cuales podemos echar mano para poder resolver estos casos. Por ejemplo, aquellos casos en los cuales se ejerce violencia, hay algún tipo de daño que se le pueda causar al niño, niña, adolescente, o simplemente que esto puede poner en, ¿cómo podemos decirlo? Pueden poner en peligro la propia vida de estos niños, niñas y adolescentes. Para eso tenemos procesos de familia como son la pérdida de la autoridad parental y la suspensión de la autoridad parental. Le puedo poner un ejemplo de esto, que estos son temas que nosotros vamos a ver en esa clase que vamos a tener, que ya les he mencionado. Imagínense el caso que yo tuviera un bebé y de pronto tengo este bebé y yo digo, no, yo no lo quiero, no me quiero hacer responsable, yo no sé, por alguna razón no lo quiero. Entonces agarro al bebé, lo pongo en la puerta de una casa, lo dejo en la cuneta de una calle, no sé, lo dejo abandonado. Entonces de pronto este niño crece, como no hay nadie que se haga cargo, tal vez algún vecino, algún amigo, o simplemente institucionalizan a este niño. Cuando puedan buscar a la mamá, que en este caso sería yo, o al papá de este niño y se dan cuenta que simplemente lo abandonó, entonces se puede pedir el proceso de pérdida de autoridad parental.
Para ambos casos, tanto la suspensión como la pérdida de la autoridad parental, hay diferentes supuestos que el Código de Familia ya los establece. No es que vamos a decir, mire, ya no me quiere dar alimentos, entonces pérdida de autoridad parental. No. Se trata de abandono, pero un abandono que usted pueda comprobar, que realmente esta persona de forma dolosa haya querido abandonarlo, se haya desentendido completamente de sus necesidades y como consecuencia se da esta pérdida de autoridad parental. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que vamos a entender entre la pérdida y la suspensión de la autoridad parental? Como el término lo dice, la suspensión es por un tiempo determinado. Todavía el legislador le da oportunidad de decir, ok, hay causas que han hecho que esta persona por este tiempo no va a ejercer su responsabilidad parental, pero le vamos a dar oportunidad que se pueda reivindicar, que pueda fortalecer estos lazos que tal vez son inexistentes con los hijos e hijas y después recuperar esta autoridad parental porque así lo menciona el código, no se habla de responsabilidad parental, sino autoridad parental. En el caso de la pérdida, pues la consecuencia es mucho más fuerte. Por eso es menos común que en los juzgados de familia se pueda dar la pérdida de autoridad parental. O sea, el caso debe ser bastante complejo, tener pruebas bastante serias de que realmente hay abuso, hay violencia, se está atentando contra la vida de este niño, niña o adolescente para que se dé esta pérdida, porque la consecuencia implica hasta el hecho de quitar de la partida de nacimiento a este padre o madre. Entonces, esto significaría que esta persona dejaría de tener responsabilidad parental y, en efecto, ya no aparecería dentro de la partida de nacimiento, entre otros efectos que llega a tener ahí. O sea, este tema, como se lo dije, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esto es lo que les trato de decir, que el hecho de que sea de interés público es que el Estado ha tratado de velar por el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes al punto de poder darle las herramientas con estos procesos para que cualquier caso que se pueda dar, podría ser en abandono, violencia, maltrato, ya se sepa qué es lo que se puede hacer. Yo les planteaba este caso de que, por ejemplo, yo les mencionaba de que si yo dejo abandonado ahí a un bebé, entonces ya se sabe cuál es, según el Código de Familia, el proceso que se puede llevar. También esta responsabilidad parental es irrenunciable, intransferible e imprescriptible. ¿Por qué? Yo no puedo decir, miren, yo ya no quiero ser mamá de este niño, yo ya no quiero ser papá de este niño. Y esto nosotros lo veíamos cuando hablábamos de cuando comenzamos a hablar de la afiliación y cuando hablábamos del estado familiar. Hablábamos de que tanto es irrenunciable como es intransferible, porque yo no puedo decir, le voy a dar mi función de ser mamá a mi hermana. Puede que yo le deje a mis hijos, por ejemplo, los que llegue a tener algún día, si Dios quiere, yo se los puedo dar a mi hermana y le digo, mira, cuídamelos porque yo tengo que salir del país por una emergencia, no sé, por alguna situación en específico, yo se los puedo dejar a ella para que me los cuide. Pero yo no le puedo decir, vaya, ahora yo te voy a dar mi título de mamá y lo vas a ejercer y después me lo devuelves cuando yo regrese. Pero el título legal no se puede. Cuando se habla de que es imprescriptible, aquí sí tenemos un pequeño, digamos, una pequeña aclaración que hacer. Ya habíamos hablado al principio de que la responsabilidad parental se ejerce en personas que son menores de 18 años. Esta responsabilidad parental se puede perder, o sea, perder la responsabilidad parental, se puede extinguir cuando se cumple cuando se cumplen los 18 años. Este proceso se llama extinción de la responsabilidad parental. ¿Qué significa esto? Que los padres y las madres ya no necesitan, o sea, ya no van a tener autoridad o responsabilidad sobre ustedes. Ustedes, al ser mayores de 18 años, ya pueden tomar sus decisiones, que si usted se quiere ir del país, que quiere estudiar otra cosa, que quiere hacerse un tatuaje, lo que usted quiera hacer, lo puede hacer porque usted ya es considerado como un adulto. No les digo háganse rebeldes porque no. Al contrario. Bueno, eso ya es otro tema. A lo que voy es a lo siguiente. A los 18 años usted se entiende que ya es mayor de edad, puede tomar sus decisiones y a partir de ahí se extingue la autoridad
o lo que nosotros conocemos ahora como responsabilidad parental. Van a disculpar que a veces me confundo y digo autoridad parental, pero cuando yo llevé la materia de derecho de familia todavía era autoridad parental, entonces estoy más familiarizada con ese término. Pero ahora hablamos de responsabilidad parental. Entonces, en ese caso se entiende que se llega hasta los 18 años, pero tenemos otra aclaración que hacer. Solo me permiten que tengo que buscar el artículo, me parece que es el 211, sí. En el código de familia se lo voy a proyectar para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes lo puedan ver, en el inciso tercero, ustedes van a anotar acá, a ver, creo que ya lo van a poder ver ahí en la pantalla. Ahí, ya lo van a poder leer. Si ustedes leen, aquí tenemos, miren, el capítulo primero, cuidado personal, y vemos en el inciso tercero, perdón, dice, si el hijo llega a la mayoría de edad y continúa estudiando con provecho en tiempo como en rendimiento, deberá proporcionársele los alimentos hasta que concluya sus estudios o que haya adquirido su profesión u oficio. ¿A qué vamos con esto? La responsabilidad parental en principio se entiende que llega o se extingue hasta que la persona cumple 18 años. A partir de ahí, pues toma sus propias decisiones y puede hacer lo que más considere correcto. Ahora bien, dentro de la responsabilidad parental está el cuidado personal. Del cuidado personal se habla que se deben dar alimentos, cuidar y proteger a los hijos, etc. Pero respecto de estos alimentos, se entiende que llega a los 18 años y ya no hay más, ya no. Se da, por ejemplo, en los casos de divorcio, para explicárselos mejor, en los casos de divorcio existe la separación, obviamente la disolución del vínculo matrimonial entre el padre y la madre. Después ellos dentro de la audiencia se disputan quién va a tener cuidado personal de los hijos y de pronto imagínense el caso que sea el papá el que da una cuota de alimentos y el cuidado personal lo tiene la madre. Ok. En este caso, cumplidos los 18 años de este niño o niño adolescente, cuando cumple los 18 años, se extingue la responsabilidad parental. Es decir, se extingue el cuidado personal, lo que conlleva a que se extingan también los alimentos. ¿Por qué les estoy leyendo este inciso tercero del artículo 211 del Código de Familia? Si ustedes se fijan acá, nos menciona que si el hijo llega a la mayoría de edad, pero este hijo sigue estudiando y lo hace con un buen rendimiento, lo hace, vamos a ver, lo hace con provecho, tanto en tiempo como en rendimiento, entonces este padre va a tener que seguir aportando la cuota de alimentos. ¿Cuál es la crítica acá? Bueno, imagínense que usted ahorita está estudiando la carrera de ciencias jurídicas y van en tercer año, me parece, ustedes. Y la mayoría me imagino que ya son mayores de edad. Imagínense el caso de que de pronto usted ya cumple los 18 años, entonces su papá le colocaba una cuota de alimentos y con eso usted podía pagar ya sea su transporte, sus alimentos, no sé, puede ser también su universidad, etcétera. Pero como cumplió 18 años, entonces ya no le va a dar la cuota de alimentos. Entonces, pero usted lleva buenas notas, va bien en la universidad, puede pedir entonces que se le sigan dando alimentos. Pero vemos acá que hay requisitos. Dice que debe ser con provecho tanto en tiempo como en rendimiento. ¿Qué significa esto? Que se entiende que es con rendimiento si usted lleva notas más de 8 y que además lo haga en el tiempo indicado. ¿A qué se refiere con este tiempo indicado? Pues bueno, si usted inició la carrera, por ejemplo, le voy a poner mi caso. Yo comencé a estudiar el año 2011. Imagínense el caso de que el año 2013, por ejemplo, yo ya hubiera cumplido los 18 años y ya mi papá me dice, no, yo ya no te voy a pagar nada. Pero yo puedo demostrar que llevo solamente 8 en todas las materias y que voy en segundo año. No, tendría que ser tercer año de la universidad y que no he dejado ni una sola materia.
Entonces, a mí el juez no va a tener ninguna sola razón para no permitir que me sigan dando alimentos. Se refiere en tiempo de que, por ejemplo, imagínense que pasen 3, 4 años de que usted está en la universidad y va dejando materias, o que no pasa de primer año, que lleva una materia este ciclo, una materia el otro ciclo, una materia el siguiente ciclo. Esto no se entiende que es estudiar con provecho en la parte del rendimiento, ni tampoco en la parte del tiempo. Ahora bien, la crítica se tiene en lo siguiente. Pues bueno, son 5 años más, por ejemplo, que le van a tener que pagar de universidad, porque se habla de que es únicamente en la parte de los estudios. Son 5 años, pero ¿qué pasa con las personas que estudian medicina? Que son 8 años más la especialidad y todo ese tiempo le va a tener que pagar. Pues sí, al menos eso es lo que pudo prever el legislador, que mientras esté estudiando en tiempo y con un buen rendimiento, entonces va a tener que hacerlo, a menos que, y al final del inciso nos hace saber también, a menos que haya concluido estos estudios o que haya adquirido una profesión o oficio. Imagínense el caso que usted ahorita está estudiando la carrera de ciencias jurídicas y de pronto usted también está sacando un curso de repostería, de cosmetología, de carpintería, y usted lo finaliza. Y esto significa entonces que tiene una herramienta para poder ganarse la vida. Y aquí es donde el padre lo único que va a tener que probar es este certificado, este diploma que le han dado a usted, que usted ya se ha graduado de ese curso para poder establecer que usted ya tiene un oficio con el cual usted fácilmente se puede ganar la vida y pagarse la universidad, los alimentos, transporte, etcétera. Entonces, este caso se los menciono y se los tengo que explicar debido a que la responsabilidad parental se extingue en principio al cumplir la mayoría de edad, pero tenemos esta excepción. También en los casos se extingue al momento de cumplir los 18 años, pero también tenemos el caso de las personas que son incapaces porque tienen alguna enfermedad, algún retraso mental, alguna enfermedad física, alguna enfermedad que no les permite a ellos poder valerse por sí mismos. Entonces, esta responsabilidad parental se va a extender hasta el momento en que puedan valerse por sí mismos, en caso de que pueda ser algo superable, o simplemente se va a mantener durante todo el tiempo que esta persona siga con esta enfermedad. Y bueno, también tenemos acá dentro de las características que es temporal, ya lo hablamos, se cumple la mayoría de edad, ya se extingue la autoridad, la responsabilidad parental. Entonces, a menos que se pueda dar por una decisión judicial, como ya lo habíamos hablado, con una decisión judicial se puede extender el tiempo en que se va a establecer esta responsabilidad parental o que se van a seguir dando estos alimentos para que ese adulto ahora pueda seguir estudiando, o que esta persona es incapaz, por lo tanto se va a tener que extender esta autoridad parental durante el tiempo que esta persona sigue en estas condiciones o hasta que se muera, porque hay personas que ya no tienen ningún tipo de mejora que se pueda evidenciar a lo largo de la vida. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco sobre esta parte de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Porque en este caso entendemos que son términos distintos y ustedes yo sé que ya debieron haber escuchado o ya saben a qué se refiere esta parte. Una cosa es hablar de la titularidad de un derecho y otra cosa es hablar del ejercicio de un derecho. Para el caso, yo puedo ser titular de un derecho, pero no lo ejercito. Por ejemplo, yo puedo tener derecho a votar porque soy ciudadana de la República de El Salvador, pero no lo ejercito, no voy a votar, no lo hago porque no quiero. ¿Tengo el derecho? Sí. ¿Puedo demostrar que tengo el derecho? Sí, pero no lo hago. Entonces, lo mismo pasa con la responsabilidad parental. Al momento en que se demuestra la afiliación, que somos titulares de esta responsabilidad parental como padre o madre, entonces nosotros tenemos que ejercitar esta responsabilidad parental, pero no siempre la titularidad corresponde al ejercicio. ¿Por qué? Ya se los había explicado anteriormente que hay casos en los cuales se suspende o existe una pérdida de la autoridad parental. La persona puede ser titular de esta responsabilidad parental, pero no la ejercita.
Y les voy a comentar un caso para que se pueda entender mejor qué sucedió aquí en el centro de práctica. Resulta que había una señora que ella se dedicaba a la prostitución y precisamente como ella trabajaba de noche, dejaba a sus hijos solos en una casa solamente con el pasador de la casa, o sea, de la puerta puesto para que los niños no salieran de la casa porque dormían solos. Ella, cuando finalizaba su trabajo, ella regresaba en la madrugada y los niños pues no estudiaban porque ella pasaba toda la mañana dormida y los niños no iban a estudiar y bueno, todo el contexto era bastante lamentable respecto de los niños. La verdad es que uno no puede juzgar ni las razones ni las condiciones en las que viven los demás. Sin embargo, si vemos objetivamente la situación de los niños, sí es bastante lamentable porque ellos básicamente se tenían que valer por sí mismos, cocinar, bañarse, y los niños estaban pequeños, tenían entre 6 a 7 años. Pero bueno, el problema fue este. Un día ella se fue a trabajar en la noche, los dejó a los niños solos y no sabe cómo los niños abrieron el pasador de la puerta principal y se salieron. Entonces estamos hablando de un niño y una niña. Y bueno, resulta que cuando ella regresó en la mañana no los encontró. Los niños habían, o sea, se habían ido caminando eh, por la calle y se fueron a otra colonia. Es decir, la policía encontró a estos niños en otra colonia. Entonces los llevaron primero a la Procuraduría para preguntarles que dónde vivían, los niños no sabían, no podían dar una dirección. Y bueno, institucionalizaron a estos niños cuando identificaron a la mamá y al papá no lo pudieron identificar porque el papá se había ido para Estados Unidos, se había desentendido de ellos, no sabían dónde estaba. Y bueno, cuando identificaron a la señora, entonces la demandaron a ella por suspensión de la autoridad parental. Entonces, en este caso, bueno, se llevó todo el proceso que duró como año y medio, me parece. Imagínense, este caso tendrían que ser súper ágiles para poder evitar que estos niños estén tanto tiempo institucionalizados. Pero durante ese tiempo, que ellos estuvieron institucionalizados, ella todavía tenía la titularidad de la responsabilidad parental, pero no la podía ejercer porque los niños estaban institucionalizados. Entonces, aquí vemos que a veces no se corresponde esta situación entre la titularidad de esta responsabilidad parental con el ejercicio. Entonces, al final se le suspendió la responsabilidad parental, aun cuando ella había demostrado que durante todo ese tiempo ella dejó de trabajar en ese lugar, tenía una nueva pareja, la pareja le dijo que la podía mantener a ella, a sus hijos, que no había ningún problema, que le iba a dar casa y bueno, que le iba a dar condiciones necesarias para que pudiera estar con sus hijos, pero al final se decidió que no, que lo más viable es que no fuera así y se pidió a la señora que estuviera yendo semanalmente a ver a los niños, pero que ella no podía ejercer durante esta suspensión su rol de madre, es decir, tomar decisiones sobre lo mejor para sus hijos. ¿A qué voy con esto? Pueden haber casos en los cuales somos titulares de este derecho, pero no ejercerlo. También tenemos casos, por ejemplo, de aquellas personas que asienten a los niños como suyos porque realmente lo son, pero nunca se hacen cargo de ellos. Nunca les dan alimentos, nunca toman decisiones de a qué colegio va a ir, que si el niño va a estudiar, que si se enferma lo vamos a llevar al hospital, absolutamente nada. Por eso es que se habla que la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental son figuras completamente distintas, pero que en principio las dos deberían darse de la misma forma, es decir, somos titulares y también ejercitamos la responsabilidad parental. Ya habíamos hablado de los elementos que conforman la responsabilidad parental, que en este caso es el cuidado personal, también tenemos la responsabilidad legal, pero también tenemos la administración de los bienes, que como yo les mencionaba, son los tres elementos más importantes, que son diferentes entre ellos. El principio, que es el del cuidado personal, ya lo habíamos mencionado, que es la definición que hablábamos hace ratito en la del artículo 211, que es el cuidado, la protección de los hijos, estar al pendiente de sus necesidades, etcétera. Cuando nosotros hablamos de la representación legal, perdón,
Nos dice el artículo 223 que el padre y la madre van a ejercer la autoridad parental y van a representar a sus hijos menores de edad o aquellos que son incapaces y van a velar por la conservación y la defensa de los que hubieran concebido. El padre o la madre, a quien se le hubiera confiado mediante resolución judicial el cuidado personal, va a tener el hijo y tendrá exclusivamente la representación legal del mismo. Voy a explicar esto con un ejemplo. ¿Qué significa la representación legal? Pues bueno, imagínense el caso que una pareja está divorciada y el cuidado personal le queda a la madre. Ese es el ejemplo más clásico, pero no significa que no se le pueda dejar al padre. Hay que verificar las condiciones para poder establecer con quién se van a quedar los niños. Imagínense que le queda a la madre. Entonces, de pronto, este niño en la escuela tiene un accidente y se golpea y le llaman a la mamá y le dicen, mire señora, su hijo se golpeó, tiene una herida en la cabeza, es necesario llevarlo a un hospital y poder operarlo, suturarlo, ¿a qué hospital lo podemos llevar? Entonces, la madre en el momento, como es una cuestión de urgencia, dice, mire, llévenlo a tal hospital y sí, yo autorizo que le hagan la sutura, que le hagan la operación, lo que sea. ¿Qué pasaría en el caso de que tuvieran que preguntarle primero al padre? O sea, preguntarle a los dos, tanto a la madre y al padre. Tendríamos que esperar a que esta persona también comparezca al lugar y diga, sí, está bien, vamos vamos a permitir que el niño lo puedan operar, lo puedan suturar, etcétera. Tendrían que esperar la respuesta de ambos padres. ¿Y qué sucede en el caso de que esta persona esté fuera del país, que se haya desentendido de su labor de padre? Por todos estos casos es que se ha establecido, según la ley, que quien tiene el cuidado personal es quien va a tener la representación legal exclusiva. Es decir, quien está bajo el cuidado de los hijos va a ser la única persona que va a poder tomar las decisiones legales de este niño o niña adolescente, para poder evitar que hayan contratiempos y que se puedan tomar decisiones que puedan ser muy tardadas, porque pueden haber situaciones de emergencia. Esta representación legal no es solamente en situaciones de emergencia, pueden ser en procesos judiciales, pueden ser la representación, por ejemplo, de que este niño le dejaron una herencia, entonces va a ser esta madre o este padre quien va a representar a este niño o niña adolescente y va a administrar estos bienes, que es el otro componente, la administración de los bienes que lo tenemos en el artículo 226, en el cual nos dice que se van a realizar todos los actos administrativos ordinarios a fin de poder conservar y hacer más productivos estos bienes y que serán solidariamente responsables hasta la culpa leve. Esto ya es parte de derecho penal y allá lo van a ver. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de esta parte de la administración de los bienes? Como se los había mencionado anteriormente, hablamos de que se trata de administrar bienes, no enajenarlos. No es, le dejaron a mi hijo esta casa, yo la voy a hipotecar. Le dejaron acciones en tal empresa, yo las voy a vender. No, se trata de poder conservar estos bienes, poder administrarlos y, de ser posibles, hacerlos más productivos. Imagínense el caso que lo que le dejaron sea una vaquita. Entonces, de pronto, la vaquita va a tener crías. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se produzca, que pueda producir más este bien que le han dejado? Bueno, entonces, ya que tiene sus crías, entonces las vamos a cuidar, vamos a ver por que puedan crecer las crías y todo eso, para poder vender la leche, etcétera, hacer producir estos bienes. Esas son las únicas funciones que pueden ejercer los padres o las madres, no el hecho de poder enajenarlos. Entonces, ese es otro elemento que conforma la responsabilidad parental. Luego Licenciada, tenemos, dígame. me ha surgido una duda. En el caso que, digamos, una pareja de adolescentes que, digamos, tengan 14, 15 años, tengan un niño y ellos todavía no son capaces de representarse a sí mismos legalmente, sí digamos, se les atribuye a ellos la responsabilidad parental de este niño. Fíjese que a causa de la afiliación, sí, ellos tienen la responsabilidad parental. El Estado lo que busca es precisamente, como les mencionaba, darles la responsabilidad sobre las decisiones.
Ahora bien, en principio entenderíamos, bueno, no tienen 18 años, no se pueden valer por sí mismos, mucho menos van a poder criar a un hijo, poder educarlo, poder cuidarlo. Pero para esto ya tenemos herramientas necesarias, tanto con la LEPINA, tenemos el ISNA, la Junta de Protección, que son instituciones que ustedes van a ver en niñez y adolescencia, pero también tenemos procesos familiares, que en este caso puede ser el cuidado personal. De hecho, hay muchos casos, esto es bastante común, en el cual las abuelas, tíos, abuelos, hermanos mayores piden el cuidado personal de estos niños porque estos adolescentes no pueden cuidar a estos bebés, no pueden cuidar a estos niños o toman malas decisiones respecto a ellos que pueden poner en peligro la vida o la salud de estos niños. Entonces, en principio se entiende que sí, van a ser ellos quienes van a ejercer la responsabilidad parental, pero en caso de que no lo hagan de la manera correcta, ya sea el Estado de oficio, por ejemplo, un vecino puede llamar y decir, miren, están maltratando a este bebé que acaba de nacer y son dos adolescentes, y con este aviso que se da con esta denuncia, se puede verificar la situación e institucionalizar a estos niños mientras se decide quién va a tener el cuidado personal. Respecto a esto, cuando se dan estos procesos judiciales, se busca a la persona más cercana de la familia que tenga las condiciones necesarias para hacerse cargo de este bebé. Por ejemplo, puede ser una tía, un abuelo, un hermano, alguien dentro de la misma familia, del mismo núcleo familiar que se puede hacer cargo de estos niños, pero respondiendo a su pregunta, bueno, en principio tendrá que ser así, tendrán que ser los padres adolescentes quienes se tengan que hacer cargo de estos niños, porque entendemos que existe cierta autonomía de poder ejercer, como es la filiación la que da origen a la responsabilidad parental, ellos ya tienen este elemento y pueden y deben cumplir, porque la ley lo impone, la responsabilidad parental. En caso de que no lo hagan como se debe o que puedan transgredir los derechos de estos niños, entonces ya hay ciertas herramientas que se pueden dar. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganla. Aprovechemos ahorita que estamos en la clase para poder generar algún debate, hacer algún comentario, para que así podamos enriquecer un poco más la clase. Este tema es bastante amplio, pero también es bastante interesante porque requiere plena atención todo el tiempo porque hay elementos que se van como que vamos uniendo puntos respecto a cosas que ya hemos visto. Esta parte que estamos viendo en pantalla ahorita del cuidado personal, ya lo estuvimos hablando, ya sabemos de qué se trata, el cuidado personal, que se trata de la crianza, la educación, la preparación para la vida, el hecho de proteger a los hijos, de tomar las mejores decisiones respecto a ellos, etcétera. Vamos a pasar un poco más a otra parte y vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría explicar la corrección y orientación que tienen los padres y madres sobre sus hijos e hijas sometidos a la autoridad parental o a la responsabilidad parental a la luz de la doctrina de la protección integral? En palabras simples, ¿consideran ustedes que dentro de la responsabilidad parental cabe el hecho de corregir a los hijos, de golpearlo, de darle nalgadas, lo voy a corregir con el cincho, de que esta es la forma adecuada de educar a los hijos? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? No sé si quieren encender su micrófono, agregar un comentario en el chat para que podamos discutir un poco sobre eso. ¿Consideran ustedes que esta forma de poder ejercer la responsabilidad parental es correcta? Poder maltratar a los hijos en el sentido de que la gente dice que hay que educarlos bien y hay que darles nalgadas cuando se portan mal, hay que pegarles con el cincho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes? Ok, dígame, César. Muy bien, primeramente tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, un gusto saludarles. Creo yo, no, más bien pienso
que en pleno siglo XXI debemos tener en consideración determinados aspectos, criterios y enfoques que son de carácter psicológico, de carácter sociológico y de carácter emocional, por sobre todas las cosas, porque tenemos entendido la injerencia o influencia que aún repercute en nuestro siglo en la medida en que todavía se piensa que a los niños, a las niñas y adolescentes se les debe de corregir aplicando la mano dura. ¿Con qué me refiero a esto? Es decir, castigarlos utilizando la fuerza, tanto física como emocionalmente. Aquí me refiero a todo aquello que gira en torno a las nalgadas, a los golpes, a los cinchazazos, por llamarlo de alguna manera, pero yo considero que esto debe ser algo de carácter obsoleto, al menos en una civilización moderna como la que se supone o se piensa en la que vivimos hoy en día, porque básicamente yo, valga la redundancia y la aclaración, me baso en la evidencia empírica en términos psicológicos que existe en cuanto a aquellas repercusiones de connotaciones y características negativas que pueden tener efecto. Tener efecto mediante aquellos niños que han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico. Claramente, esta premisa de que los niños deben ser eh, corregidos de manera a la antigua, es decir, aplicando la fuerza bruta, aplicando la fuerza emocional, es decir, castigarlo físicamente, para resumirlo en palabras mucho más sencillas. Esto entiendo yo que también tiene mucha injerencia e influencia de parte de lo que son determinadas religiones, como evidentemente es el cristianismo. El cristianismo avala, entre muchas otras más atrocidades, el poder corregir a los niños, entre muchas comillas, la palabra corregir mediante lo que es la aplicación de los castigos físicos. Pero esto tenemos que tener en cuenta de que tengamos en cuenta básicamente que por poner un ejemplo, se puede llevar a cabo un pensamiento del año 1960 a la actualidad, evidentemente no. En la medida en que las sociedades y el derecho mismo van evolucionando, tienen un proceso de metamorfosis mediante el cual se transforma, se renueva y se modifica. ¿Qué quiere decir esto? De que se van dejando todas aquellas prácticas, costumbres o tradiciones en el sentido de que estas son sometidas a análisis y no son resistentes a mayor análisis porque se entiende de que estas no han surtido los efectos que se esperan. Y al corregir a un niño de manera física, de manera un poco violenta a consideración mía, bajo mi propio juicio, estimo y valoro de que verdaderamente no es la mejor manera, aunque se entiende de que esto puede ser muy debatible, siempre está al servicio de la discusión, pero en virtud de lo que y consecuencia de lo que yo he mencionado, de que conforme a la evidencia empírica de carácter psicológico, emocional y mental, los niños pueden tener ciertas repercusiones de carácter negativo mediante sus vidas. ¿Y cuál es lo peor de todo esto? No solamente de que al niño se le somete a sufrimiento, se le somete a un estado mediante el cual él no se siente muy cómodo. ¿Y qué es lo que sucede? Que según la psicología, todo aquello que nos repercute a nosotros de carácter negativo, lo venimos a manifestar y a repetir en nuestros hijos de manera general. ¿Por qué? Porque se entiende de que nosotros en nuestro subconsciente guardamos cierto remordimiento, cierta rabia e ira que ni siquiera nosotros mismos conscientemente somos capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Porque existe esa parte en el hemisferio del cerebro que se llama el inconsciente, donde están nuestros miedos más ocultos que ni siquiera nosotros de manera consciente sabemos que existen. Y es aquí donde básicamente estos niños que han sido ultrajados, que han sido sometidos a determinados métodos para corregirlos, entre muchas comillas, vuelvo y lo digo, de manera castigándolos con el cincho, con cualquier otro instrumento o herramienta que produzca en él sufrimiento físico o mental. El niño al crecer va a tener la idea de que eso es lo correcto, de que lo que le hicieron a él
de lo que le implementaron a él mediante su infancia, mediante su adolescencia, es lo correcto y que con esto se crea lo que es una reacción en cadena. Y con esto quiero dar a entender de que si un niño sufrió esto mientras estaba en su infancia, también lo va a hacer con sus hijos o con otras personas cuando esta persona sea adulta. ¿Y por qué reacción en cadena? Porque también esas otras personas que fueron víctimas y presas fáciles de este niño que creció con la idea de que castigar de manera física era lo mejor, también van a seguir el mismo patrón y va a ser algo que va a repercutir de manera muy negativa, no solo en esas personas, sino que también mediante la sociedad, porque se entiende que en términos sociológicos, eh, nosotros, como usted bien lo decía desde un inicio, somos personas, el ser humano de por sí es un ente, una entidad, por llamarlo de manera metafórica, que está siempre socializando, y todas aquellas personas que no lo hacen son considerados unos eremitas, es decir, aquellas personas que viven en exilio. Generalmente, como dato curioso o histórico, las personas que viven en estas condiciones suelen ser los filósofos. Pero alejándome un poco más de eso, yo apoyo la premisa de que hoy en día, conforme a todos los avances que el potencial humano ha logrado, conforme a determinados estudios, conforme a determinados logros que se han alcanzado, al menos yo pienso que mediante nuestra era, no debemos de seguir aplicando estas mismas técnicas. Pero aquí obviamente está el servicio del debate de que según la injerencia de determinadas religiones es que la Biblia dice que debemos aplicar esto, debemos aplicar lo otro. Eso ya son connotaciones de carácter personal. Pero más allá de las connotaciones de carácter personal, debemos pensar más bien en el efecto que va a repercutir en aquella persona a la cual le vamos a aplicar eso. Y pues es algo que yo de manera somera, sin mayores dilaciones, puedo decir como aporte a la pregunta en cuestión. Ok, perfecto. Muchas gracias por su aporte, César. Entonces, si alguien más también quiere dar su opinión, siéntanse libre de encender su micrófono y con todo gusto le vamos a escuchar. Miren, no sé cuántos de ustedes aquí son papás o son mamás, tienen hijos, y teniendo en consideración esto, creo que a nadie le enseñan cómo ser papá o cómo ser mamá. Nadie nace sabiendo eso. Y más allá de la forma en que usted ha querido educar a sus hijos o como nosotros hemos sido educados, cada uno de nosotros han sido diferentes y posiblemente dentro de otras generaciones sea distinto, pero la mayoría de nosotros conoce lo que es que lo regañen a uno, que no sé, todos estos golpes y cuestiones de este tipo parece que es lo más común, por lo mismo que nos decía César, el hecho de que se va perpetuando esta idea de que la violencia o que el hecho de darle una nalgada a un niño, de regañarlo en público, de una humillación, porque a veces uno no se da cuenta de que hacer ciertos comentarios y regañar a niños o niñas en público termina siendo una humillación. Parece inofensivo, pero en realidad esto puede marcar de forma inconsciente la manera en que este niño o niña va a considerar que es correcto la forma de poder educar a sus futuros hijos. Recuerden que dentro de la responsabilidad parental y al menos para efectos legales, se entiende que el padre o la madre tienen la única función de educar, de dirigir y poder orientar a los hijos. No se habla de que deba maltratarlos, que deba someterlos, golpearlos para poder ejercer la responsabilidad parental. Y para esto les quiero mostrar algo. Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que ahí dice que la única función de los padres es poder orientar, se dice guiar y orientar a los hijos. Pero si vemos la Lepina en el artículo 38, en el último inciso dice, vamos a ver, esta última parte, sin perjuicio de los derechos de la madre y del padre de dirigirlos, orientarlos y corregirlos moderada y adecuadamente. Ellos, además de colocar la parte que ya lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, de dirigir y orientar, le agregan esta última parte, es decir, los pueden corregir moderada y adecuadamente. Pero ¿qué es corregir? ¿Qué es corregir moderada y adecuadamente?
Esto implica que le va a dar una nalgada y no dos. Esto implica que lo va a corregir llamándoles la atención, regañándolos. ¿Qué es lo que significa esto? Porque está dentro de la LEPINA, pero no hay una explicación sobre esto. Y aquí es donde está el problema, que la misma ley nos está permitiendo este tipo de cuestiones, porque el nombre de este capítulo es precisamente protección frente al maltrato. Y ustedes ya lo van a ver ahí en la pantalla, pero al final del inciso nos dice, sí, el maltrato está prohibido, no se les puede golpear a los niños, etcétera, pero al final nos dice, se puede corregir moderada y adecuadamente. Pero ¿qué es eso? Pues y bueno, este tema ustedes lo van a ver más a detalle en niñez y adolescencia, pero se los traigo en este momento a esta parte de la clase porque precisamente es parte de la autoridad parental. El hecho de no confundir esta función que tienen los padres y las madres de orientación, de poder guiar a los hijos distinto de la corrección. Como lo mencionaba César, el hecho de perpetuar este modelo de violencia y de decir, bueno, como a mí así me educaron, así voy a educar a mis hijos. Y miren, usted es libre, si tiene hijos o lo va a tener algún día, es libre completamente de buscar la forma de cómo educar a sus hijos como a usted mejor le parezca. Eso es respetable. Sin embargo, recuerden que los tiempos son diferentes, también la forma en que se puede educar a los hijos porque nuestras necesidades son distintas, la sociedad es distinta ahora de lo que vivieron nuestros papás, de cómo fueron educados ellos, de cómo fuimos educados nosotros. Ahora bien, regresando a la parte de la responsabilidad parental y esta idea de corrección y de orientación, nosotros tenemos algo que se llama doctrina de la protección integral, que está en contra completamente de todo tipo de maltrato, de todo tipo de rechazo, o sea, rechaza la idea de que los niños pueden ser humillados, que pueden tener un maltrato psicológico, físico, etcétera. Entonces, no podemos considerar siquiera la posibilidad de corregir a los hijos de esta manera. Esta pregunta lo único que hace es abrirnos un poco al debate para que podamos tocar este tema. ¿Existe un derecho a la corrección? No, no existe. Simplemente existen límites y alcances que la ley nos da. ¿Hasta dónde llega la función de la responsabilidad parental para poder orientar y poder guiar a estos hijos? Pues bueno, dentro de lo que la ley nos permite es poder prepararlos para la vida, de poder enseñarles lo que está bien, lo que está mal, qué decisiones le pueden afectar más, qué es lo mejor que puede hacer, pero sin que esto implique el hecho de poder castigarlos o maltratarlos. Ustedes me van a decir, pero Mireli, es que los niños se portan mal. ¿Y qué voy a hacer si mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi primito se porta mal? ¿Lo tengo que dejar que se porte mal? No. Para esto, tanto la psicología, también la educación ha evolucionado un poco más respecto de algunas herramientas que se pueden utilizar para poder educar de una manera más asertiva a los niños, niñas y adolescentes. En teoría, básicamente se trata de tener una mejor comunicación. Y miren, si nos ponemos a pensar, solo vamos a hacer este ejercicio de forma breve antes de que finalicemos ya con el tema. Si ustedes se ponen a pensar, lleva a un niño de unos 3 años a un banco, que quizás usted nunca había llevado al niño a un banco, ¿qué va a esperar que el niño haga? Para el niño es un lugar nuevo, son diferentes colores, diferentes formas, más personas, la dinámica ya es diferente, el sonido, los colores, etcétera. Pero ¿qué va a esperar usted? Que el niño por naturaleza, solo porque entendió el lugar en el que estaba, se comporte de una forma seria, que esté callado, que no se mueva de su silla. No, porque no podemos esperar que un niño se comporte como adulto si no le hemos enseñado que cuando se entra a un banco se tiene que guardar silencio, se tiene que estar sentado en su silla, porque para esto hay que enseñarles. ¿Se dan cuenta que entonces aquí es donde viene realmente la función de la responsabilidad parental, la función del padre o la madre? Los niños no saben, no nacen sabiendo cómo comportarse en cada ambiente al que van. No saben qué es lo bueno, qué es lo malo y hay que enseñárselo.
Eso es todo. Para esto, ustedes me van a decir, pero es que mire, hacen berrinche. ¿Y qué voy a hacer si se tira ahí al piso a hacer berrinche? Pues bueno, para esto también, como les digo, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para no tener que ejercer violencia, porque ese es el problema. Y ese es un tema que hablábamos en género y derecho. El asunto es considerar que porque nuestros papás nos trataron así, porque nuestros abuelos trataron a nuestros papás así, porque nosotros veíamos que a otras personas también las castigaban así, esta es la forma correcta de hacerlo. Podemos ser agentes de cambio, podemos modificar este modelo de cómo ejercer esta responsabilidad parental, no solo nosotros, sino para con aquellas personas que nosotros como abogados vamos a poder atender. Por eso es que es tan importante la parte del derecho, este supuesto derecho a la corrección dentro de la responsabilidad parental. Y bueno, luego de eso vemos la parte de la custodia compartida. Hemos hablado de qué sucede en aquellos casos que uno de los padres tiene el cuidado personal, tiene la representación legal, en los casos que sucede en los casos de los divorcios, pero en principio se entiende que en aquellas parejas que están juntas o que están casadas, ambos tienen la responsabilidad parental, tanto de cuidado personal, representación legal y administración de los bienes. ¿Pero qué sucede en el caso de los divorcios? Pues bueno, para este caso, nosotros vamos a ver más adelante también una parte de esto, que vamos a ver quiénes tienen la responsabilidad de los alimentos, cómo se va a ejercer esta custodia compartida, y hay un proceso que se llama régimen de relación, trato y comunicación. Aquel papá o mamá que no tiene el cuidado personal, que no se le ha asignado exclusivamente el cuidado personal, tiene derecho a ver, a comunicarse, y a tratar con sus hijos. Esto se ha asignado, puede ser de una forma abierta o restringida. Es abierta cuando, por ejemplo, imagínense yo tuviera un hijo y de pronto el papá del niño me dice, mira, ¿puedo ir a ver al niño ahorita? Sí, no hay problema. Pasas por la casa, lo pasas viendo a la hora que sea. Régimen abierto implica a la hora que sea, el tiempo que sea, pero siempre y cuando no perjudique el horario de escuela del niño, el horario en que está haciendo las tareas, etcétera. Pero hay un horario también que puede ser, un régimen, perdón, que es más restringido, que es en aquellos casos en que debe ser, estas visitas deben ser vigiladas, por ejemplo, por alguien de un juzgado, porque puede que exista algún tipo de violencia o que la persona ingiera bebidas alcohólicas, por lo cual es necesario que exista alguien que esté vigilando, o que esta persona salga mucho de noche y quiera llevar al niño a lugares donde va a tomar, etcétera. Entonces va a ser necesario poner un horario. Por ejemplo, los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los lunes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, y solamente 2 días a la semana, etcétera. Sobre esto vamos a hablar las próximas clases. Solamente les estoy adelantando un poco esta parte. Luego de esto, ya para ir finalizando, la representación legal también ya la hablamos. Y bueno, ¿quién los representa a los niños, niñas y adolescentes cuando no pueden representarlos los papás? Este es un dato importante, que es básicamente lo último que vamos a ver en esta clase, que en este caso, cuando los intereses de los papás van en contra de los intereses de los hijos, quienes van a poder representarlos va a ser el Procurador General de la República o los procuradores auxiliares. Para esto se puede ir a la Procuraduría General de la República y directamente pedir que se le represente en algún proceso en específico porque sus padres no lo quieren hacer. Tienen esa facultad que se le ha dado constitucionalmente para que sean ellos quienes representen los intereses de los niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, que los abandonaron sus papás, que, por ejemplo, los papás no quieren representarlos en algún derecho que ellos quieran pedir, etcétera. Pero la Procuraduría General de la República tiene esta función que debe cumplir sí o sí. Y bueno, ya con esto finalizaríamos la sesión de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar, y podemos aprovechar este momento para hacerlo. Vamos a ver, hay alguien escribiendo en el chat. Vamos a esperar a ver qué nos pregunta o qué nos dice.
Ah, ok, perfecto, con todo gusto. Respecto a la actividad, se mencionaba ahí que ustedes deben colocar una tesis y una antítesis. No, permítame. Ya lo voy a verificar. Ok, dar un comentario grupal. Recuerden que vamos a hacer grupos de 3. Ya habíamos hablado que el cómputo 3 íbamos a hacer tríos para cada una de las actividades, en lo cual le vamos a colocar una tesis y una antítesis que contradiga sobre el establecimiento del cuidado personal compartido después en caso de divorcio. Porque en el Código de Familia se determina que solamente va a ser uno de los padres. Para dichos planteamientos, ustedes van a colocar la tesis y la antítesis. No piensen que cuando hablo de tesis se trata de hacer un trabajo de investigación. No es así. Espero que ustedes estén familiarizados con estos términos. Cuando digo tesis es que usted va a plantear una opinión, perdón, una opinión fundamentada. Es decir, usted va a hablar con sus otros dos compañeros, los tres van a formular una tesis, es decir, van a formular una posición que ustedes digan, mire, yo estoy de acuerdo con que se dé la custodia compartida por estas y estas razones fundamentadas en estos y estos artículos o en esta doctrina, en esta jurisprudencia, etcétera. La antítesis es lo contrario a una tesis, es decir, usted va a ver la posición de uno de los compañeros y va a decir, no, yo estoy en contra. Yo digo que no se debe dar la custodia compartida por esto y por esto. No sé si se entiende. Cuando hablo de tesis y antítesis son posiciones, una en positivo y una en negativo. Entonces, si alguien coloca, mire, la custodia compartida sí se puede, el otro grupo, perdón, va a poner, no, no se puede por esto y por esto. Entonces, ustedes lo van a colocar en el foro que les he habilitado para eso. Lo he colocado como foro porque no tendría sentido entonces decirles que ustedes hagan una antítesis si se lo van a entregar en un buzón. Tienen 15 días para la entrega, no, perdón, ya les voy a decir, no, tienen esta semana para que ustedes puedan realizar la actividad asignada para esta semana y pues no sé si todavía queda alguna duda respecto de la actividad. Ok, pues bueno, creo que ya no hay dudas. Entonces, así se va a realizar la actividad. Igual, si ustedes todavía tienen alguna duda respecto a eso, por favor me lo hacen saber y yo con todo gusto les puedo ayudar con esa duda. Me pueden escribir al foro semanal de consultas o en WhatsApp. No, no es necesario una síntesis, es solamente que ustedes puedan colocar su posición, o sea, su tesis o su antítesis respecto al tema. Solamente eso va a ser necesario. Entonces, no sé si alguien más tiene otra duda. Perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que todos estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz día y buen provecho a todos.